Producido por el colectivo Escombros. Espectros sonoros. Las voces de los Andes. Desde Bogotá para el mundo. Vamos a acusar, a enterrar a los muertos, a limpiar la tierra de excrementos. Pensamos en el carnaval, pues lo que encontramos son celebraciones, fiestas, rituales que nos llevan a reflexionar sobre la vida contemporánea. Por eso precisamente el ámbito digital, el ámbito cibernético es el ámbito que fluye, que transita de la manera más productiva. Y frente a eso, pues nos enfrentamos a estos rituales, como es el caso del carnaval, por ejemplo, que se celebra en muchas regiones y que precisamente marca una serie de cuestiones fundamentales en términos de cierres de ciclo, en términos de una reinterpretación del tiempo, en términos de la propia fiesta, en términos del lugar, ¿no? La celebración del lugar como algo mágico, como algo especial y por lo tanto como algo diferente. Bueno, para mí es un gran placer recibirlos acá cada semana en este programa que se llama Espectros Sonoros, las voces de los Andes. Este programa es una producción del colectivo Escombros y está pensado también como reflexionarnos y analizar las memorias de nuestra ciudad. Hoy tenemos un tema muy especial, las fiestas y carnavales de nuestro país, de nuestras ciudades y del mundo. Antes de iniciar, paso para saludar a Dani y Alejandro que se encuentran en la cabina. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabi? Espero te encuentres muy bien. Un saludo a todos nuestros espectroescuchas que están aquí con un tema muy interesante que atraviesa la cultura, atraviesa nuestras formas de ser, nuestras familias y también nuestra vida, porque a quien no le gusta el baile, a quien no le gusta el foforro, a quien no le gusta disfrutar. Entonces, pues, nuevamente a la expectativa. Y eso del foforro y del disfrutar es uno de los temas que hablaremos en este capítulo, fiestas y carnavales. Pero antes de iniciar, pasemos con Alejandro también para que nos pueda saludar. Gracias, Fabián. Un saludo a ustedes, compañeros en cabina, y a quienes nos escuchan. Como siempre, agradecer el momento del día en el que se disponen a escucharnos y seguir nuestras reflexiones en torno al tema de hoy que es de muchas personalidades y de muchas contradicciones, pero pues ya estaremos charlando de eso. Sí, y muchas contradicciones y también de la fiesta, ¿no? Para dar una introducción a las fiestas y carnavales de nuestras ciudades, de nuestro país y de nuestras costumbres, Luisa desde Denver nos quiere mostrar a qué nos referimos con los carnavales, ¿no? Esas máscaras que a veces usamos, la preparación que tenemos para las fiestas y cómo se convocan esos espacios, la identidad y el folclore que tienen que ver con la cultura de cada lugar. Sin nada más, pues saludemos a Luisa. Muy buen día, compañeros, y un saludo a todos nuestros espectroescuchas, a los que ya nos conocen y a los que hasta ahora llegan, pues sé que poco a poco llegan más, así como las fiestas y carnavales, el cual es nuestro tema de la semana. Durante el carnaval es la vida misma la que juega e interpreta, sin escenarios, sin tablados, sin actores, sin espectadores, es decir, sin los atributos específicos de todo espectáculo teatral. Por ello, el carnaval es una expresión parateatral, por cuanto traspasa los límites de la representación escénica. Este es uno de los tantos pensamientos de Bakhtin en torno al carnaval.
Yo pienso un poco en los carnavales modernos y veo cómo están llenos de color, de música, de disfraces, de actos que entretienen a quienes transitan. Esto no es muy diferente a la idea de carnaval en la Edad Media. Se conserva ese carácter de celebración donde las personas se dejan de preocupar por el que dirán. Es un ritual organizado de manera cómica que permite la excentricidad, la libre expresión, donde se puede personificar a cualquier objeto, animal o, por qué no, a otra persona. Es el momento de la celebración en pro de la celebración, sin espacio para prejuicios, un espacio donde se unen diferentes clases sociales, posturas políticas, pues el objetivo en común es el festejo y la diversión. Sabiendo esto, los elementos que acompañan las fiestas y carnavales empiezan a cobrar aún más sentido. Pensemos en el uso de las máscaras o antifaces o pintura facial, que a modo personal es mi elemento favorito cuando hablamos de fiestas o carnavales. Objetos que cubren el rostro, pues a pesar de la idea de no ser juzgados y celebrar con libertad, se mantiene esa necesidad de anonimato, la necesidad de pensar que aquí todos estamos en la misma condición y no hay rostros definidos que puedan ser juzgados al día siguiente. Un elemento hermoso si se piensa también desde la literatura. ¿Cómo ves esas historias detrás de otras historias? ¿Cómo leemos personajes que tienen una doble cara? Pensaría yo incluso ese elemento que usamos en la vida diaria para a veces cubrir lo que nuestro rostro quiere expresar. Para terminar, lo que me llama más la atención de este tema es ver cómo el carnaval y las fiestas es algo que persiste, se mantiene y avanza, pero que a pesar del tiempo el trasfondo sigue el mismo. Los acuerdos de las fiestas y carnavales, que pensaría yo nunca fueron establecidos de manera formal, sino más bien por el sentido común y la tradición pasada de generación en generación, se conservan y se respetan. Fiestas y carnavales, actos culturales que promueven la celebración de la dualidad en muchos casos. Espacios donde las personas se reconocen a partir de la celebración y lo cómico. O como diría Bakhtin, el carnaval es la segunda vida del pueblo basada en la risa. Bueno, con este aporte me despido. Un saludo a todos y nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Luisa, por tu aporte. Tu aporte me hace pensar pues muchas ideas en torno a esa libertad que tú hablas de los carnavales, en las fiestas y también la historia, ¿no? De dónde vienen esos carnavales y tu explicación de la Edad Media, ¿no? También es muy importante el enfoque que tú hablas de Bakhtin, ¿no? La segunda vida del pueblo basada en la risa. Y eso también es algo que uno ve, ¿no? El compartir en las fiestas, el compartir en los carnavales más típicos de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, Dani, mira, ¿alguna vez has pensado si la celebración o las reuniones en las que nosotros tenemos están basadas en eso, en el prejuicio que me hablaba Luisa? ¿Cómo estás, Fabián? Hay algo que me llama la atención de lo que nos estaba comentando Luisa, y es la cuestión de esto de los personajes, ¿no? Y esa segunda vida de la cual tú estás hablando. Me llama mucho la atención esa doble cara que muestran los personajes, pero también me ponía a pensar en un aspecto es cómo nos narra ciertas vidas. Los carnavales también son narraciones de vidas, de obras, de personajes que se presentan. Pensemos, digamos, en esas figuras que aparecen dentro del carnaval. Hay algunos que llegan y, digamos, tienen una correa y entonces tienen que darle correazos a los habitantes del pueblo y todos van riendo, saltando, como si fuera un gran juego que se encontraran allí, ¿no? Cómo se empieza a mostrar ese tipo de personajes que de cierto modo también nos van contando una historia. Entonces esa parte me llama mucho la atención de lo que nos hablaba Luisa, y es cómo nosotros empezamos a ver esas vidas pasadas porque que nos muestran desde la fiesta, desde la música, y parece tener un estilo performático, ¿no? Donde no solamente es una obra teatral, como lo está diciendo Luisa, sino es una obra teatral donde todos hacen parte.
todos están jugando con el personaje, todos están corriendo con él, inclusive hay una lucha, ¿no? En donde el personaje interactúa constantemente con los ciudadanos. Entonces eso es una de las cosas que me llamaron mucho la atención de esta cápsula. Lo que tú dices, Dani, me recuerda esa fiesta y ese carnaval que celebran mucho en el norte de nuestro país, el Garabato, la lucha entre la vida y la muerte, ¿no? Y también me hace pensar que, como lo que tú decías, ¿no? El personaje que también castiga, azota, pero también es una pregunta a nuestra audiencia y aquí en mesa, si tal vez esos personajes, la única manera en que podamos reírnos del poder, de la forma en que nos esclavizan laboralmente, puede ser a través de las fiestas y carnavales. ¿Tú qué crees, Nano? ¿Puede ser que tal vez en estos espacios es la única manera, tal vez libre, en la que se puede hacer parodia frente a los jefes o frente a las relaciones de poder? Bueno, Fabián, creo que en algún momento es contradictorio, porque en algún momento, si bien comparto lo que se plantea como que los carnavales nos permiten una igualdad ante las vicisitudes, ante la muerte, o como se plantee, entre ricos y pobres, entre el que tiene y el que no. El carnaval nos permite, nos muestra como esto, y lo remito de pronto también a esta idea plasmada en una película que se llama El Séptimo Sello. En esta película también está el tema de que el carnaval, cuando llega la muerte, todo el mundo se va en una fiesta, y es una fiesta en donde la muerte lleva al guerrero, al músico, a la esposa, al creyente, al adúltero. Todo el mundo muere. Y ante la muerte todo es un carnaval de todos iguales. El único que sobrevive, los únicos que logran escapar a esa muerte son los artistas. Son los quienes interpretan la vida a través de una obra, llamémoslo artística, pero a la vez feliz. Es casi lo que se habla en esta cápsula, Luisa, digamos que en este momento podría quedarme con eso. El hecho de que sí, comparto que en cierto punto el carnaval nos puede permitir evidenciar que esas grandes diferenciaciones sociales se pueden borrar de la noche a la mañana. Sí, ella habla de cómo en estos carnavales se pueden encontrar todas las clases sociales, ¿no? Pero también la introducción que nos da Luisa y lo que tú dices, Nano, es pensar que tal vez la fiesta o el carnaval sea una excusa de nosotros ante las vicisitudes, ante las dificultades. Y esas fiestas y carnavales hacen parte pues también de una forma en lo que vivimos como colombianos. Y también para explicarles y para invitarles a pensar cómo vivimos como colombianos, Braulio, que ha sido un gran viajero por el país, nos va a hablar sobre su experiencia en varios carnavales de Colombia, también para pensarnos eso. Nosotros celebramos y estamos en fiestas frente a tantos problemas y tantas afectaciones que tenemos como país. Sin nada más, invitemos a Braulio. Grabo esta cápsula de mañana, por ende buenos días para todos los espectroescuchas, un saludo para los colegas en cabina. Mi nombre es Braulio Ramón y en los años que llevo por aquí respirando solo he estado en fiestas de pueblos, nunca en una gran feria o carnaval como los de Cali, Pasto, Barranquilla o Río Sucio. Me gustan las ferias de pueblo y contamos en Colombia con la ventaja de tener por montones. Prácticamente la mitad de los pueblos del país tienen sus ferias, con lo que me atrevería a aseverar que cada fin de semana a lo largo de todo el año al menos un pueblo de Colombia está celebrando sus propias fiestas. He tenido la oportunidad de estar en ferias de pueblos en Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca y Santander. A pesar de lo diversas de esas ferias, por los climas de cada lugar o la música que prefieren, todas tienen en común lo religioso, lo católico. Ese costumbrismo centenario que incrusta la vieja moral en medio de la celebración en un intento siempre fallido de contener lo incontenible. La esperanza, la ironía, la alegría, el hartazgo, fundidos en el olvido momentáneo, en el fulgor más humano de lo colombiano. Todo ello en conjunto con el ánimo revuelto y alborotado en las gentes de cada lugar, que con sus particularidades esperan año a año esos días para oír un poco de sus realidades.
inmersos todos en el hipnotismo de la música, el baile, las risas, la lujuria, los chismes y la dipsomanía que les obliga a mantener bien hidratadas sus gargantas con el frescor burbujeante de la cerveza. La pola, bebida amiga que conocemos bien, fiel compañera que ahoga penas, lava heridas, exagera alegrías, impulsa fervores, engaña a menores, expone vergüenzas, desnuda verdades e hincha vejigas, para finalmente dejar como testimonio de su paso el pestilente hedor a berrinche que se despliega sobre las calles tras el reposo, dispersión y evaporación de incontables charcos de micciones. Ferias de pueblo, momentos de escape, noches de pólvora, tardes de ritos, mañanas de cuentos, pedacitos de memoria cuidadosamente seleccionados para no incomodar con recuerdos abyectos de un bacanal que necesita existir, porque bajo su impoluta túnica cruzada y conjurada con agua bendita, habita con machete al cinto la desesperación de los pueblos, la costumbre primitiva de lidiar con ello disfrazándole de alegría, cuando en el fondo es un lamento por la vida que celebra un par de días para continuar el resto del año. Son nuestra versión comprimida y corroída de los cantos de los negros cosechando algodón o cortando cañas sin parar, desde que el sol aparecía en el orto y hasta el ocaso. Me gustan las ferias de pueblo, pues también siento la necesidad eventual de destruir para continuar, de explotar en un júbilo transitorio que me drene todo, y aunque no me sane e incluso me enferme más, al menos me dé tiempo de volverme a llenar para no sentirme siempre a punto de explotar. Estas ferias, estas fiestas me hacen pensar que somos niños, fingiendo ser adultos para podernos destruir simulando ser felices. Quizá o quizá no, y simplemente me equivoco como tantas otras veces, cuando no nos sintamos tan insatisfechos y atafagados con nuestras propias vidas, esta tradición de carnavales, ferias y fiestas se vaya desvaneciendo. A veces la obsolescencia de una tradición no es la manifestación de una pérdida, no es una traición al ayer, sino más bien la huella de una victoria, la voluntad manifiesta de un mejor mañana. Síganos escuchando aquí, en Espectros Sonoros, las voces de los Andes. Saludos. Muchas gracias, Braulio, por tu aporte. Y sí, tu aporte también nos hace pensar ese costumbrismo y esa influencia religiosa y católica que tienen varias de las fiestas y carnavales de nuestro país. Tu experiencia precisamente en los pueblos también nos hace pensar eso, ¿no? Esa necesidad o esa inmersión de la cerveza y el compartir todos como una comunidad. ¿Tú, Nano, has visto y has vivido de casualidad alguna vez alguna fiesta de pueblo o de campo? ¿Qué nos podrías decir de la zona rural? Sí, mi familia es de un municipio que se llama Jerusalén, el municipio más caliente de Colombia, en temperatura. Y allá las fiestas siempre han sido bastante fuertes en torno a cómo se viven, cómo el pueblo se reúne para expresar y dejar salir de sí, como ese deseo de, no sé, como de una fiesta, pero es que es muy extraño. Las fiestas como las describe Braulio, suelen tener una energía o una aura muy distinta a estas grandes fiestas de las grandes ciudades. Todavía siento como mucho esta comunidad, como que se mueve todo el pueblo en torno a la fiesta, pero no es solo la fiesta y pasarlo bien y rumbear, sino la economía, también están las tradiciones religiosas, como también lo planteábamos, o sea, las fiestas se involucran amanecer hincho, pero también la iglesia a las 6 de la mañana tener su misa, y en el parque en algún momento se pueden estar cruzando el borracho del pueblo con la señora más creyente del pueblo que va a su misa. Entonces se me hace como que sí son espacios de encuentro de unas creencias y de unos comportamientos muy curiosos, y en el pueblo son mucho más evidentes, porque también creo que el tema del control pasa a ser también comunal. El control en los pueblos se vuelve entre la misma comunidad, se controla. La policía no es tanta la presencia de la policía en una fiesta de pueblo como si lo es en una fiesta como una feria de Cali o en Medellín. Entonces, pues sí, muy curioso. Sí, y precisamente más adelante hablaremos sobre la diferencia que tiene que ver una fiesta de ciudad a una fiesta de pueblo, ¿no? De Braulio nos hace pensar precisamente las diferentes fiestas que tenemos en los pueblos,
y en los espacios más comunes de nuestro país, donde se encuentra la comunidad, donde tal vez, y también es una pregunta para ti, Dani, podemos pensar en estos espacios, tal vez esa palabra que suena un poco feo, pero el chisme del pueblo se puede tal vez compartir en estos espacios, se puede ser más evidente. Yo creería que sí, ahí en la fiesta, en el foforro, en toda esta, en todo este ritual, llamémosle en este aspecto, donde hay un sentido de ciudad, de pueblo, de lugar que te representa como sujeto viviente de allí, siempre va a haber, digamos, esta cuestión del qué dirán, ¿no? Tal persona se encontraba emborrachándose, tal persona hizo el oso, tal persona hizo algo, ¿no? Y se presenta, es que es algo creo que hace parte de todas las comunidades. Creo que teniendo en cuenta en la cápsula que nos decía Braulio, era que hay una serie de elementos que conforman lo que nosotros podríamos llamar los carnavales. Está el amor, está la guerra. ¿En cuántos carnavales de pronto no habrá un conflicto, una pelea? Está también la cuestión de disfrutar, de conocer. ¿Quién no ha perdido de pronto la billetera en un carnaval? ¿Quién no perdió algo, no? Entonces, algo también que me llama la atención es qué hay después del carnaval. Y eso era algo que decía Braulio, ¿qué hay después, no? La gran alegría y después su misa de 7, decía Nano. Pero después, eso hace parte del carnaval. Pero cuando se acaba la alegría, todos volvemos a la normalidad, todos como que dejamos un sueño, estamos como en una especie de realismo mágico aquí, en estos carnavales, donde solo tenemos un momentico, una dosis, ¿no?, de alegría, de fiesta, y nos perdemos. También tengamos en cuenta qué pasa y cómo disfrutamos de los carnavales cuando hablamos de pobres y ricos, ¿no? Y donde se evidencia que la persona que tal vez ostenta alguna riqueza tiene mejores posibilidades de disfrutar tal vez un carnaval que una persona que no tiene esas posibilidades, ¿no? Pensemos en algunas noticias cuando narran que, por ejemplo, en ciertos carnavales hay unos lugares específicos donde se puede sentar la gente de plata, la gente de clase, la gente de familia, y los demás detrás de una reja sin poder visibilizar nada, solamente escuchar desde lo lejos esa gran droga cultural que llamamos festividades o carnavales. Sí, y el aporte que tú das de la diferencia entre el rico y el pobre, entre la clase alta y baja, era la mía también cuando yo era niño y me preguntaba sobre la fundación o sobre el origen de estos carnavales, ¿no? Y lo que tiene que ver con mi pueblo. Tal vez muchas de las fiestas, muchos de los carnavales las celebran en fechas en las que se fundó el barrio, se fundó el pueblo, se fundó la ciudad. Y uno como niño también, como detrás de esas rejas que tú decías, Dani, ¿cómo uno puede ver detrás de esas rejas y esa curiosidad? Bueno, pues precisamente esa curiosidad que yo también tenía como niño, Leonardo la tuvo como niño y él es el que nos va a hablar en su cápsula de su experiencia en las fiestas de Cota. Sin nada más, saludemos a Leonardo. A mis hermanos en cabina, un fuerte abrazo, y a los espectroescuchas, gracias por sintonizarnos. Soy Leonardo Bernal y quiero compartir con ustedes una reflexión que hice sobre el folclore y la libertad. Hay épocas del año en el que el tiempo social se revierte para dar paso a la libertad humana. Tal es el caso de las fiestas y carnavales que se celebran en nuestro país después de mitad de año. Muchas de estas celebraciones están dedicadas a los santos, lo que explica su relación con el tiempo divino. No obstante, quien haya asistido a las fiestas patronales de los pueblos habrá experimentado algo distinto a lo enmarcado anteriormente. En estas festividades, el tiempo social adquiere la seriedad del juego y permite la transgresión de normas religiosas socialmente establecidas. Este espíritu se manifiesta especialmente en los concursos y desfiles. En Cota se avecinan las ferias y fiestas del municipio. Me gusta el desfile de carrozas que recorre el centro del pueblo,
pues en él aparecen mis antepasados indígenas, sus dioses y otras figuras elaboradas por la comunidad. Junto a ellas marchan las comparsas con tambores y trajes típicos del municipio. A diferencia de lo que ocurre en Semana Santa, con sus desfiles de estatuas de yeso representando a un Jesucristo martirizado, en las ferias el tiempo mítico ancestral se hace presente en forma de arte. Al recordar esto, evoco la relación entre la fiesta y la sociedad del mañana. Pienso en la diferencia entre el tiempo sagrado y el tiempo profano. Tal vez otra forma de vida sea posible si aprendamos a habitar un tiempo profano en el que podamos experimentar libremente con el arte y las relaciones humanas. El juego es la destreza que tiene el niño para crear nuevas formas en el devenir de lo posible. Por eso, como decía Nietzsche, solo creo en un Dios que sepa bailar. Bueno, a quienes estén en cabinas y a los espectroescuchas, ¿qué tal les parece esta relación que hice entre el tiempo de la libertad y el tiempo de la fiesta? ¿Están de acuerdo con esta reflexión o qué les suscita que la posibilidad de experimentar también con el juego y la fiesta? Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Muchas gracias, Leonardo, por tu aporte. Y sí, ¿no? La visión que tenemos como niño frente a los carnavales también es un gran aporte a reflexionarnos en torno a las manifestaciones que tenemos en lo más profano que tú dices, ¿no? Con nuestra experiencia con Dios. Esa libertad de estar entre el folclore y esas fiestas que sí, que yo también me preguntaba, ¿no? ¿Por qué se hacen las fiestas precisamente cada agosto, cada julio? Y es precisamente por las fechas que tienen los santos, ¿no? Alejandro, aparte de las fiestas de tu pueblo, ¿qué fiestas te gustaría vivir o conocer de aquí a mañana en un futuro? Y también vivirlas como usuario, ¿no? Como una persona que va a disfrutarlas. Me gustaría, siempre he querido ir por ejemplo, al de Blancos y Negros, al del Diablo. He querido, pues sonará curioso, pero y ya sea en el extranjero, pero he querido ir al festival en Guararé. Son lugares que me llaman demasiado la atención, que me parecen lugares muy interesantes. Pero igual también acojo cosas, otro planteamiento, otra película, se llama Nostalgia, creo que si no estoy mal es en esta película en la que hay un ritual religioso en el que aparece una chica y lo presencia como espectadora, no como creyente, y cuando termina el ritual el cura le comenta a la chica: es que lo peor que le puede pasar a un ritual es el espectador. ¿Por qué? Porque el espectador no es creyente, el espectador no ve nada. El espectador en una misa, en una hostia, ve simplemente una oblea que se le está dando a otra persona. El creyente ve la transmutación del cuerpo de Cristo. Entonces, también me llama la atención muchos festivales, muchas fiestas colombianas, tanto chiquitas como grandes. Pero también a veces me pongo a pensar en eso, pues igual uno va, pero no es del todo el oriundo de este sector para comprender el trasfondo total de la fiesta. Entonces también me lleva como a conflictos. Y a mí como residente de Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar, me hace también preguntar y reflexionar, y te pregunto a ti, Dani, ¿podemos nosotros tal vez hacer fiestas propias ahora en cada barrio de Bogotá? O también preguntarte, ¿cuál sería la propia fiesta de Bogotá? Auténtica carnaval y fiesta de Bogotá. Oye, esa pregunta es muy interesante, Fabián, porque pues Bogotá como es tan cosmopolita, ¿no? Hay muchas personas. Yo a veces he pensado, y lo digo de manera personal, la identidad de Bogotá se encuentra como en una transmutación infinita, porque llegan varias personas y como para hablar de pronto que uno podría decir, yo podría decirte, qué sé yo, un festival es Rock al Parque, pensemos, qué sé yo, la marcha zombie, qué sé yo, también entrar la marcha canábica, no sé si se llamará así, pero si tú te das cuenta, tal vez no toma a todos los habitantes.
solamente se enfoca a ciertas personas. No toma la ciudad en su totalidad, como lo hacen de pronto otras ferias, otras fiestas de otros lugares, de otras ciudades, de otros pueblos incluso, ¿no? Pero cuando hablamos de pronto de carnavales, pensemos, y es uno que se encuentra de una manera, llamémoslo así, microscópica en la ciudad, y es por ejemplo, no sé, pensemos el Año Nuevo, cuando se encuentran las familias y hay una serie de fiestas donde se colocan las mismas canciones, ¿no? Esas canciones navideñas, Pastor López, Los 50 de Joselito, y hay una serie ritual que es entregar regalos, comer natilla, ¿sí? Entonces de pronto yo lo veo de esa manera, aunque es extraño, ¿no? Porque estamos diciendo celebrar la Navidad, y yo personalmente a veces puedo considerar que no es tan bogotano. La Navidad sería en Colombia. Entonces, ¿Bogotá le haría falta de pronto un carnaval? Esa pregunta sería muy interesante, e invito a todos nuestros espectroescuchas, ¿cuál sería para ustedes esa festividad, ese carnaval que uno podría decir sería cachaco, rolo, ¿sí? Entonces, yo pensaría de esa manera. Sí, y precisamente la diversidad y la variedad que hay en esta ciudad también nos genera una cuestión y muy difícil de responder a la pregunta que tú nos generas, Dani. ¿Por qué? Porque aquí no somos homogéneos, ¿no? Como pueden ser en muchos pueblos, en muchas zonas de Colombia. Aquí somos muy diversos y hace parte de lo que somos como capital, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Aquí en Bogotá podemos manifestar todas nuestras culturas y todos nuestros intereses. Ahora bien, tal vez lo que nosotros ahora como el Año Nuevo, que es uno de los rituales que Nano nos estaba comentando, podríamos pensarlo que continuará de esos nuevos rituales, que también hace parte del quehacer colombiano, ¿no? Ya se ha ido perdiendo como esa construcción de ese muñequito a final de año. Bueno, ahí les dejo la pregunta para que nos dejen opiniones y nos sigan escribiendo en Instagram, o Spotify, en YouTube. Para continuar con nuestro programa, continuaremos con Vanessa, que nos hablará desde Medellín, la Feria de las Flores, una fiesta muy auténtica de esta región. Sin nada más, saludemos a Vanessa. Hola, un saludo fraternal a todos nuestros espectroescuchas y a nuestros colegas en cabina. Hoy me gustaría que caminemos por las calles llenas de color de Medellín, pero también por esos caminos polvorientos de la memoria. Por un lado, la Feria de las Flores es un estallido de vida, un desfile de silleteros, arreglos florales que parecen pinturas vivas, música, alegría. Es un homenaje a quienes cargan las flores en sus espaldas como símbolo de orgullo. Sin embargo, detrás de esos pétalos hay raíces más profundas y más ásperas. Los arrieros, hoy íconos folclóricos de nuestro país, fueron en su momento colonos que abrieron trochas, transportaron mercancías. Sí, pero también ocuparon tierras, desplazando a comunidades originarias y afrodescendientes. En otras palabras, la historia no es solo de flores y sonrisas, también es de luchas y muchos silencios. Y es que así como los silleteros cargan en sus espaldas más de 50 kilos de flores, Medellín carga una historia compleja, la de celebrar sin siempre saber qué celebramos. Reconocer esto no le quita belleza a la feria. Al contrario, la hace más real, más nuestra. Porque esto nos invita a ver la feria no solo como un postal turístico, sino como un espejo de nuestra memoria colectiva. Entonces, espectroescuchas, la próxima vez que veamos pasar una silleta repleta de orquídeas, girasoles, claveles, ¿seremos capaces de mirar también lo que hay detrás de ese desfile, de esa celebración? Gracias por escucharme, recuerden que soy Vanessa, sigan sintonizándonos aquí en Espectros Sonoros, las voces de los Andes, porque las montañas
siempre guardan más historias de las que nos cuentan. Muchas gracias, Vanessa, por tu cápsula. Y sí, ¿no? Esa feria tan común en Colombia que es la Feria de las Flores y su personaje, el arriero, ¿no? La cuestión de abrir terreno, ¿no? Pero también me parece muy interesante que nos hagas ver cómo la afectación que tuvo el despojo de tierras, ¿no? Y es muy común ver en Colombia esas prácticas, el despojo de tierras, pero es muy curioso que se celebre o se conmemore con una fiesta, ¿no? Eh, Alejandro Nano, ¿alguna vez has visto o has tenido alguna fiesta o has conocido alguna fiesta que precisamente celebre como alguna consecuencia mala de alguna fecha? Tenemos acá que Vanessa nos habla del despojo de tierras que también tuvimos como consecuencia los arrieros y que de una otra manera se conmemora la Feria de las Flores. Entonces, ¿has visto alguna? ¿Has tenido? ¿Recuerdas alguna? En específico, pues no sé, no, porque más allá de pensar en una, justamente cuando iniciamos el programa hablaba de estas contradicciones y parte de ellas es que a pesar de que reflejan las fiestas, está como invisibilización de la división entre clases y cultura en la que el rico y el pobre, el feo y el bonito, todos entran en contacto como gracias a un éxtasis producto de la fiesta. También estas fiestas traen consigo una historia colonial, una historia del cómo se dio el mestizaje en Colombia, de que pues no es diferente a casi todo el resto del mundo, pero pues igual sigue siendo una historia de violencia, de ejercicio de poderes, de control. Incluso en algún momento se puede pensar que las fiestas precisamente son eso, son métodos de control. Yo le ofrezco al pueblo una vez al año un fin de semana de descontrol, en donde el rico y el pobre son iguales, donde todos tienen derecho casi que a las mismos, justamente lo que hablamos, tanto a los mismos pecados como a las mismas bendiciones. Y este desenfreno, este fin de semana, al final permite después que cada uno siga acogiendo las lógicas y formas de control y poder que existen, porque cada año tienen un fin de semana en donde pueden disfrutar. Sí, Alejandro, un día lo hablábamos hace poco de la necesidad de existir espacios donde, digamos, se controle como el qué hacer, ¿no? La fiesta, el hablar, el parchar, el consumo de alcohol, pero ya después de que se salga de esos espacios, como que ya se continúa con el control, tal vez estatal o del poder, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Que la idea de estos carnavales y fiestas sean para todos, ¿no? Para todas las personas que puedan llegar y puedan experimentar estos espacios y puedan compartir toda su cultura y su identidad. Tú, Dani, de pronto has estado en algún lugar, algún espacio donde no se haya permitido manifestar a todas las personas que están en el lugar, que se hayan podido identificar con el carnaval, con la fiesta. No, lamentablemente no, Fabi, que pues no soy muy de ferias y fiestas. El conocimiento que tengo sobre ello es por medio de noticias o por medio del voz a voz de las personas que han ido a este tipo de carnavales, donde pues han declarado, han comentado, incluso han denunciado cómo no se les ha permitido de pronto disfrutar de estos carnavales porque se encuentra sectorizado, ¿no? Dijo, había dicho Nano que es una oportunidad de permitir al rico y al pobre ser iguales. Sin embargo, yo consideraría en ese aspecto que de pronto en la teoría se vería así. En la práctica, en algunos lugares, la fiesta, el carnaval lo disfruta más la persona que ostenta más beneficios sociales. Entonces es muy complejo ese tipo de situaciones. Hay algo que me llama mucho la atención
que es relacionado con lo que nos comentaba Nano, pero principalmente Vanessa en su cápsula, y es el hecho de que hay una historia, ya sea positiva o negativa, en los carnavales. Y algo que también tenía Leo, que también hablaba en su cápsula, y es el hecho de que nos están narrando una historia. Pensemos, por ejemplo, estos carnavales que se presentan en Pasto, ¿no? Entonces hay una serie de muñecos, de estructuras hechas con yeso, con icopor, y entonces vemos diablos, mujeres, animales, pero detrás de eso, detrás de esa estética, hay unas historias. Hay algo que tiene que ver con, y estoy más que seguro, el mito. Y recordemos que eso que llamamos mito tiene que ver no con una historia fantástica, sino con una historia que tiene que ver con el origen. Es decir, quién soy yo, cómo yo doy una narración que me representa como comunidad. No olvidemos eso que tiene tan lindo y es lo principal del mito, cómo yo me concibo como ser humano, como personas, ¿no? El chamán, el taita, llamémoslo así, perdónenme, corrijo, el taita se sentaba en el fuego con sus nietos y le decía: es mejor tener los pies en la cabeza para que tus pasos tengan firmeza, para que tus pensamientos tengan firmeza. Entonces, eso es de la oralitura. Perdónenme no acordarme en este momento de quién es, pero era algo como en ese estilo, ¿no? Las familias se encontraban, las familias hablaban y partía esa cuestión del mito, algo de generar una identidad. La identidad de nosotros es la que se manifiesta en estas costumbres, en estas fiestas y en estas culturas, ¿no? Y eso también, lo que tú dices, Dani, de pensarnos el origen, lo fantástico, también es una forma de respondernos ante esas preguntas: de dónde venimos, de dónde creemos que nosotros venimos, y lo manifestamos en las fiestas y en los carnavales. Pero también es una rivalidad entre lo que nosotros vemos en muchas fiestas y carnavales, entre la muerte y la vida. Por ejemplo, el carnaval y la fiesta del garabato. También como ese sincretismo, como lo vivimos en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, donde nuestras costumbres andinas se mezclaron con nuestras costumbres más católicas y más cristianas que llegaron a estas zonas. Por eso, para hablar de este tema, también desde lo que tú hablabas, Dani, del diablo, de lo fantástico, del origen, nos va a hablar Harold del carnaval de Río Sucio en Caldas, y también sobre la relación con la muerte y el diablo. Sin nada más, saludemos a Harold. Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos y amigas? Hoy quiero llevarlos con la imaginación a un rincón de Colombia, donde la alegría, la historia y la tradición se funden en un solo latido: el Carnaval de Río Sucio en el departamento de Caldas. Este carnaval no es cualquier fiesta, es un encuentro que se celebra cada 2 años y que tiene como protagonista un personaje fascinante: el diablo. Pero ojo, no es el diablo del miedo o del oscuro. Aquí el diablo es símbolo de unidad, de burla frente a la adversidad y de esa picardía que tanto nos caracteriza a los colombianos. La historia nos cuenta que este carnaval nació en el siglo XIX, cuando 2 pueblos vecinos, San Sebastián y La Montaña, decidieron dejar atrás décadas de rivalidad. Para sellar su paz, crearon una fiesta en común, y fue así como el diablo se convirtió en su guardián simbólico, vigilando que la división nunca volviese. Durante 6 días, las calles de Río Sucio se llenan de comparsas, música, coplas satíricas y disfraces que mezclan lo indígena, lo africano y lo español. Es una exposición cultural donde se canta, se ríe y se improvisa poesía para criticar, con humor, a la política, a la vida cotidiana e incluso a nosotros mismos. El momento más esperado es la llegada del diablo al parque principal. En medio de pólvora, tambores y la algarabía de todos, su presencia nos recuerda que la fiesta es un espacio para romper barreras, para convivir en la diversidad y para celebrar que, aunque diferentes, compartimos un mismo corazón. El Carnaval de Río Sucio es, en el fondo, una lección de reconciliación e identidad.
Nos enseña que la cultura no solo se hereda, sino que se vive, se reinventa y se defiende con alegría. Tal vez ese sea su mayor encanto, que no es solo una fiesta para ver, sino para sentir y vivir. Así que si alguna vez usted tiene la oportunidad, vaya a Río Sucio. Déjense envolver por el sonido de las chichirrias, por el olor de la pólvora y por la risa contagiosa de su gente. Porque allí, entre versos y máscaras, descubrirán que el verdadero diablo es el que nos tienta a vivir con pasión la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold, por tu cápsula. Y tu cápsula me hace pensar esos aportes que hablábamos antes de darte la entrada, ¿no? De cómo en este país y en las culturas latinoamericanas hicimos un sincretismo entre personas que tal vez o divinidades que consideramos malas en nuestra cultura, en nuestras ferias y nuestras festividades. Yo, mientras escuchaba tu cápsula, pensaba en que puede ser un homenaje, un gran orgullo cada año decirle a una persona: usted este año va a llevar el personaje del diablo. Ese es un gran orgullo, yo creo que para una persona. ¿Cómo escogen a esa persona? Alejandro, ¿cómo escogen a esa persona? ¿Te has puesto a preguntar? No, pues particularmente al del diablo no, pero sí me pregunto cuando veo estos desfiles, estas comparsas, estas formas de expresión cultural en la que hay personajes que son personificados por personas. Sí me pregunto eso, precisamente lo anudo a lo que decía recientemente hoy sobre el espectador y el ritual. Siento que deben ser personas que ven en este show y en este espectáculo algo más que precisamente solo un show y un espectáculo. Hay una ritualidad, hay una creencia, una identidad. Entonces sí me he preguntado cómo son los métodos de selección y todo, pero también lo he visto como, también me gusta creer un poco en el misticismo y la magia que puede haber detrás de quien hace estas personificaciones. Son como las procesiones religiosas. Si bien no soy creyente, cuando veo estas personas que así que en un éxtasis religioso cargando una figura de un santo, sí me pregunto, o sea, esta persona que está sintiendo, ¿cómo es esa experiencia? Yo no la logro comprender en mí, pero sí me causa mucha intriga. Sí, ¿no? Artísticamente se podría decir que vive el personaje, pero también es como una dualidad entre vivir el personaje o creer en un ritual que en muchos casos puede ser religioso, ¿no? Tal vez esas personas que nosotros lo hemos visto, el miércoles de ceniza. Para quien no lo sepa, el miércoles de ceniza es el día que el carnaval de Barranquilla finaliza, el día que Joselito Carnavalito muere. Ese es un día muy triste, digamos, para el carnaval de Barranquilla, pero también muy triste para el catolicismo. Por un lado, en el festival se conmueve o se reflexiona sobre la muerte de Joselito, pero también religiosamente están las personas que se flagelan por ese día, porque se considera una culpa el miércoles de ceniza. Entonces sí está como esa dualidad entre lo católico, en el cristianismo y entre la feria, ¿no? Entre el ritual. Y lo que tú decías, Dani, con la cápsula anterior, y es pensar si las estructuras o esas comparsas que vemos en los festivales, tantas historias que tienen detrás, tanto por hacer que llevaron a construir buenas carrozas, buenos festivales y toda una historia detrás de una comparsa. Tú, por ejemplo, Dani, ¿has visto o has tenido espacios donde hayas visto como ese sincretismo que nosotros hablamos, la mezcla entre lo malo, tal vez lo no católico y no lo religioso, o el caso de la cultura indígena con los festivales actuales o las ferias actuales? Fíjate que eso que tú comentas, Fabi, es algo muy chévere porque, por ejemplo, Harold estaba tomando un personaje, pero pensémoslo no solamente con esto que llamamos el demonio, sino también la muerte. Y es algo muy de las culturas de aquí en Latinoamérica. Todas estas series de personajes como los demonios, la muerte, lo que podríamos llamar lo negativo, creo yo
pienso desde las perspectivas de nuestros ancestros, creo, tal vez eran fuerzas naturales, ¿no? Era algo que hacía parte de la vida y no era una razón de temerle como se implanta después en nosotros. Pensemos el hecho de que el infierno es a donde tú vas a ir si te vas a portar mal, ¿cierto? Entonces tú tienes que tenerle miedo a los demonios, tienes que tenerle miedo a ciertos espectros, porque si tú te portas mal te vas a ir allí, sino que hacía algo parte de la naturaleza. Era un dualismo, se necesitaba el día y la noche, ¿no? Entonces eso me hace pensar por qué en este tipo de carnavales se celebra este tipo de cosas que entre comillas se podríamos llamar negativas, pero que no lo son. Solamente es una muestra artística de la cultura, de lo que había dicho anteriormente, el mito que se presenta allí. Sí, ese mito que tú hablas es muy importante para interpretarnos como cultura, en nuestra identidad, ¿no? Eh, Eso de el demonio, el diablo, como eso fantástico, pero también desde el origen, de dónde venimos. Precisamente lo que hablamos con estas críticas que podemos tener en nuestras culturas y en nuestras ferias y en nuestras fiestas, viene Luis Diego a criticar un poco esas prácticas, la fiesta, el consumo de alcohol, la desfachatez, la basura que a veces se deja en estos lugares. Pero no, lo que siempre mantenemos es el origen y el simbolismo y el mito que explican parte de estas ferias y carnavales de lo que nosotros somos. Sin nada más, pues saludemos a Luis Diego para escuchar sus comentarios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros radio oyentes y a mis compañeros que se encuentran en cabina. Yo soy Luis Diego, un inmigrante que se encuentra en Australia, y hoy les traigo una pequeña reflexión alrededor de las fiestas y carnavales y lo que ellas nos invitan a pensar alrededor de nuestra idiosincrasia. Desde nuestros padres, abuelos, bisabuelos y demás ancestros, las fiestas y carnavales representan un espacio central en la formación de nuestra sociedad y con ella de los saberes y costumbres implícitos que marcan un camino, en ocasiones inconsciente, de nuestras formas de ser. Son lugares, momentos, donde la rutina productiva y carcelaria se ve atropellada por un conjunto de rituales cuasi místicos, donde no hay cabida para la razón o los conceptos que atrapen aquella realidad. Con colores, pinturas, danzas, actuaciones, figuras, los seres humanos han intentado representar aquella realidad que es incalculable mediante palabras y que solo se ejemplificada gracias al símbolo. Aquí, lamentablemente, es imposible ver cómo en ocasiones la fiesta es reducida a la droga, al alcohol y la música desbordantemente popular como una estrategia capitalista de despojo de los saberes humanos. Y esto, lo saben perfectamente nuestros ancestros, es profundamente doloroso. No se despoja lo material, sino lo inmaterial, que se ve absorbido de su misterio y reducido a simple algarabía y comercio. Todo termina siendo una herencia cultural invadida de saberes huecos y ajenos, pero pintados con palabras e imágenes rimbombantes que ahorcan hasta el último bien que sea útil económicamente hablando. Bueno, espero les haya gustado el texto y poder compartir con ustedes en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias, Luis Diego, por tu cápsula. Y tu cápsula también nos genera otra forma de ver estas fiestas y estos carnavales, ¿no? Tan típicos de nuestros pueblos. ¿Será que tal vez perduran esas fiestas y esos carnavales por el interés capitalista? Porque como tal vez lo decía anteriormente Alejandro, es un momento, un lugar donde se puede manifestar la población, pero ya después de que sale del lugar o de que vive la fiesta, puede volver a seguir aceptando ese yugo, ¿no? Ese yugo del poder. Entonces, Dani,
puede ser o se puede mantener las fiestas y los carnavales por el interés capitalista de tal vez de algunas industrias, por ejemplo las industrias que comercializan cerveza o las que comercializan tal vez la publicidad de esos espacios. Sí, me leíste la mente cuando hablaste de lo de la cerveza. Yo creo que de cierto modo, y algo que me parece que en la cápsula de Lucho habla contundentemente o lo nombra, es esta cuestión mercantilista, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la publicidad, quiénes son las personas que van, no solamente con el alcohol, imagínate también cómo será la comercialización de las drogas. Allí deben haber una serie de consumo bárbaro, que claro, está por debajo, no aparece allí, pero que desde el rico hasta el pobre lo consumirán. Piensa también el aspecto político. ¿Quiénes son los que van allí a hablar y tal vez a inflar el pecho y decir, hey, mire, yo estoy apoyando al pueblo, yo estoy apoyando la cultura, aquí estamos nosotros? Y levantan una bandera muy alejada de las costumbres que se quieren tal vez mantener, lo que te hablaba del mito, sino todo lo contrario. Es lo que uno podría llamar el lobo vestido de oveja que se encuentra allí. Y empieza a haber una serie de publicidad, y empieza a haber una serie de consumo, y empieza a aparecer una serie de gastos, y gastos, y gastos, y es algo horas, y entonces se pierde la magia, se pierde el ideal para volverlo solamente banalidad, ¿no? Y eso es una cuestión también muy importante. Y algo que nombra, que me parece importantísimo, lo que nombra Lucho, es también que nosotros hablamos de pronto de una identidad y no nos damos cuenta de qué es lo que pasa con nuestro territorio después de la fiesta en el aspecto de la suciedad. ¿Mm? Digo algo, me acordé de algo que pasó en el colegio una vez que un profesor me dijo, no, imagínate Dani, los niños hicieron un pequeño compartir y me dejaron el salón como si fueran ferias y fiestas. ¿A qué nos referimos con esas palabras que dijo ese profesor? Queda totalmente una destrucción, una ruina, ¿no? Y en esas ruinas que encontramos, solo marcas. Solo marcas entre esas ruinas que nosotros podemos observar después de lo que hay en una fiesta. Y ese será las marcas, el sacrificio que tenemos que hacer o que los pueblos tienen que hacer o los habitantes de los pueblos tal vez para celebrar sus fiestas. Pero también no dejemos atrás como lo que tú nos decías, Dani, pensando eso de que quiénes van a esas fiestas y cuál es el objetivo. Muchos de los objetivos también es dejarse ver por las otras personas, ¿no? Las personas que tienen poder en ese caso. Muchos hacendados, terratenientes de lugares, también van a esos espacios a negociar. Y por eso también la música más común es la música que sirve para consumir alcohol. Y en este caso, marcas muy comunes se benefician del consumo de cerveza. Podría ser que una de las buenas costumbres sería que tal vez hubiera alguna apuesta o alguna campaña para recoger latas, recoger basura y tal vez dar un descuento en cervezas, ya que tanto muchas empresas patrocinan estos eventos con sus mallas, sus barandas o sus carpas, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta propuesta, Nano? ¿Debería la persona del pueblo poder recoger su basura y que les den tal vez un descuento al comprar cerveza en estos espacios? Y así colaboramos todos y todos tenemos, digamos, un lugar más limpio y con tal vez mejores costumbres, ¿no? Ambientales y tal vez de aseo. Pues puede ser un intento, una política que de pronto se podría implementar e intentar, pero no sé si sea la solución porque pues tocaría ver a futuro cómo se comporta. Lo que sí tomaría en cuenta es que igual si uno no puede solo ver a las ferias y fiestas desde el capital económico, sino que en las ferias y fiestas, creo yo, por ejemplo, en una fiesta como lo de Rock al Parque, ya no se mueve o es importante por el capital económico, ¿sí? O sea, las ganancias, las pérdidas, no sé qué tantas ganancias produzca Rock al Parque como tal, pero sí hay detrás de un capital cultural y un capital social
muy importante. Y como su merced muy bien lo destaca, quién se ve y quién se deja, quién se muestra en estos escenarios de fiesta y de espectáculos también son muy importantes. A veces las personas no van porque ganen dinero o tengan un capital económico o un aumento de su capital económico en una fiesta. A veces el político va a la fiesta a perder plata como loco, es porque ahí encuentras otro capital. El capital social, las conexiones. Incluso uno cuando uno va a una fiesta o algo así, uno aumenta su capital social. Si uno se da la tarea de conocer a la gente, conoce y genera contactos y nuevas personas y de pronto para algún momento le sirve, de pronto no, pero aumenta su capital social e incluso su capital cultural. Entonces también creo que por ese lado hay que tomarlo en cuenta, no solo son que ganan a nivel económico. Eso del capital social es muy importante y nos deja pensando el porqué de la existencia de estas ferias y carnavales. Haciendo un resumen, ya para dar una finalización y yendo finalizando nuestro programa, recordemos que Luisa nos hizo una introducción a las prácticas que tenemos en los carnavales, ¿no? Braulio, un viajero que anda por Colombia, nos mostró muchos de los ejemplos en las ferias y fiestas de cada pueblo en los que él ha estado. Leonardo nos cuenta su experiencia de niño, el niño que tiene esa pregunta de por qué y de dónde vienen esos carnavales. Vanessa nos hizo acotación y nos trajo pensar sobre las ferias de las flores y el personaje del arriero. Harold nos preguntó y nos hizo reflexionar en torno al personaje del diablo y ese sincretismo que tenemos en nuestras culturas y que también se refleja en las ferias y fiestas. Finalmente, Luis Diego nos hizo una crítica a nuestras prácticas y nuestras costumbres en cómo vivimos esos carnavales, que también es una de las afectaciones y las malas partes y visiones que se le dan a las ferias y flores. Ya por último, queremos expandir un poco la visión de estos carnavales en Colombia y queremos invitar a Kelly en su experiencia en Argentina, en La Plata, en las ferias o en las fiestas y carnavales que hay en ese país. Sin nada más, invitemos a Kelly. Hola, hola a nuestros radioescuchas y a nuestros compañeros sentados. Un hermoso saludo. Y pues bueno, nuestro tema de esta semana, que es fiestas y carnavales, a mí me transportan en momentos inolvidables en nuestra hermosa Colombia, de varios festivales, incluso de carnavales o fiestas que he vivido. Y a mí me hacen transportarme a una felicidad de nuestros antepasados, a todo lo que ellos nos dejaron como característico de nuestras celebraciones. Haciendo preguntas a las chicas y chicos que conozco aquí en Argentina, me contaban de pues, los festivales musicales como el Cosquín Rock, o también estaba el Cosquín de Folklore y Lollapalooza y estas cosas. Y también me contaban de las fiestas patrias, el 25 de mayo, que es el grito de independencia argentino, y el 9 de julio, que es la firma de la independencia. También hay festival de choripán, que nosotros llamaríamos el perro caliente, y en festividades en la Patagonia, como el Einsteinpot de Chubut, que es sobre la cultura galesa, de música, poesía y otras actividades culturales. La fiesta de la nieve en Bariloche, en invierno, con actividades relacionadas a la nieve y todas estas expresiones culturales que lo caracterizan. Y bueno, esto a mí me hace reflexionar que todos los lugares tienen sus fiestas y carnavales que los caracterizan y los hacen una identidad propia. Pero bueno, esto es todo. Yo soy Kelly Tanco desde La Plata, Argentina. Un hermoso saludo. Chao, chao. Muchas gracias, Kelly, por tu aporte y pues a mí en lo personal me genera pensando
algo más, ¿no? Algo más de las ferias y fiestas que tal vez acá en Colombia nosotros no celebramos. Y son ferias y fiestas que allá celebran con las fiestas nacionales y las fiestas patrias. Acá, pues muchas de las fiestas patrias son más de tono militar o un tema estatal, pero no como tal de donde se reúne el pueblo, ¿no? Las personas habitantes de una ciudad o de un municipio, sino más como mostrar el orgullo de una nación. Entonces a mí me genera eso, ¿no? Me genera cómo en otros lugares celebran esas formas, ¿no? Alejandro, por ejemplo, ¿tú qué crees que se debería celebrar en Colombia para ser más auténticas o más identitarias las fiestas de este país? Creo que mm, soy de los que de forma contraria cree que las fiestas ya dan un claro testimonio de lo que somos, a pesar de que, digamos, llega una fiesta patria y esta fiesta patria no nos une. Precisamente la existencia de estas fiestas localizadas demuestra algo que es evidente y que todo el mundo habla de Colombia a nivel geográfico, de climas, de alimentación, y la diversidad que hay en el país. Somos un país demasiado diverso en donde el llanero muchas veces puede llegar a tener más en común con el llanero venezolano que con un habitante de los Andes, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener más en común con un boyaco de pronto que con un costeño, no sé. Entonces, sí, hay situaciones en donde yo a veces me pregunto si de verdad es necesaria, bueno, si es necesario de pronto una identidad nacional y una identidad que encontremos plasmada y reflejada en ciertos escenarios, en este caso de pronto una fiesta patria, pero también soy del consciente o de pronto reconozco que esta ausencia de una fiesta patria a la vez ha posibilitado la existencia de estas fiestas localizadas y que estas fiestas localizadas en última lo que nos da cuenta es la diversidad cultural de Colombia. Y algo a destacar también de las fiestas es el hecho de que a pesar de que hay tristezas, en Colombia todo se celebra, hay fiesta. Entonces eso también es un distintivo muy cultural de Colombia. Entonces, pues, no siendo más, sí, agradecer a los espectroescuchas a quienes nos sintonizaron, agradecerles nuevamente y a los compañeros, a Fabián y a Dani por también hacer posible esto desde la cabina. No siendo más, los esperamos en una próxima semana. Sí, en una próxima semana también con estos temas. Ya también finalizando, paso con Dani para preguntarle si cuál sería tal vez el legado de estas ferias y carnavales. Y tal vez si te has puesto a preguntar que muchas de las ferias y fiestas que nosotros aquí celebramos vienen de otro lugar como de zonas africanas, de zonas europeas. ¿Puedes identificar tal vez alguna, Dani? Algo muy interesante, Fabi, de lo que tú me preguntas es que yo creería que sí, nosotros somos producto de un mestizaje y estas formas de celebración también es esa combinación. También hay una cuestión de esas formas en donde se mezcla la cultura, donde se mezclan nuestras lenguas y nuestros bailes, pero también donde hablamos de territorios, también como habíamos visto en las otras cápsulas y escuchábamos junto a nuestros espectroescuchas, las formas donde también hay procesos de colonización, de invasión, a veces tal vez de exterminio, pero también donde se encuentra la vida. Yo creo que en el carnaval o el carnaval es una narración donde no hablo solo yo, sino que hay una serie de yoes, hay una serie de mestizaje en ese encuentro donde nosotros aparecemos y que es muy relacionado en el mundo, ¿no? El hecho de estar en una fiesta. Sería muy chévere tal vez encontrarnos con este tipo de personas, los que llamamos extranjeros, ¿no? Que llegan, necesitan conocer este tipo de rituales, de fiestas, y allí habita, ¿no? Esta necesidad de conocer, de pegarse a la cultura, de también, ¿por qué no?
por medio de la fiesta, por medio de lo que había dicho anteriormente, el foforro, y obviamente también pues, ¿y qué pasa, no? Por las sustancias, por lo que se toma, por lo que se bebe. Entonces, legado tal vez de las fiestas, consideraría yo que siempre una fiesta tiene que mostrar la serie, no la identidad, no una identidad que llamemos colombiana, sino las identidades colombianas que se presentan allí. Muchas gracias a todos nuestros espectroescuchas, agradeciendo el que nos hayan acompañado en esta sesión, en este capítulo, y esperando nos puedan acompañar en otros más. Muchas gracias. Y en otros más nos seguirá acompañando Dani, nos seguirá acompañando Alejandro. Esta vez y esta semana pensándonos en torno a ese folclore de las ferias y fiestas. Este programa nos deja muchas reflexiones y muchas opiniones. Y sigue siendo una invitación para nuestros espectroescuchas para que nos comenten, nos reaccionen, nos dejen sus opiniones, tanto en YouTube o en Spotify, sobre este programa y sobre las opiniones que nosotros damos y también las opiniones que ustedes tienen. No más, recordándoles que nos sigan en Instagram como Espectros Sonoros o como Colectivo Escombros. Esta también es una invitación para que ustedes cada semana sigan habitándose por el eco profundo de los Andes. La fiesta. Andaba un esquimal, arco en mano, persiguiendo renos, cuando un águila lo sorprendió por la espalda. «Yo maté a tus 2 hermanos», dijo el águila. «Si quieres salvarte, debes ofrecer una fiesta allá en tu aldea para que todos canten y bailen». ¿Una fiesta? ¿Qué significa cantar? ¿Y bailar qué es? Ven conmigo. El águila le mostró una fiesta. Había mucho y bueno de comer y de beber. El tambor retumbaba tan fuerte como el corazón de la vieja madre del águila que latiendo guiaba a sus hijos desde su casa a través de los vastos hielos y las montañas. Los lobos, los zorros y los demás invitados danzaron y cantaron hasta la salida del sol. El cazador regresó a su pueblo. Mucho tiempo después, supo que la vieja madre del águila y todos los viejos del mundo de las águilas estaban fuertes y bellos y veloces. Los seres humanos, que por fin habían aprendido a cantar y a bailar, les habían enviado desde lejos, desde sus fiestas, alegrías que daban calor a la sangre. Un escombrista, así se hace llamar, funesto caminante errante de la calle y sus múltiples ansiedades, solitario, retraído, agitado y vacilante, atisbando nimiedades de esta gran existencia variante. Escribe para la mortalidad de su alma y sus pesares, comprendiendo el ineludible fracaso, tomándolo heroicamente, expresándolo con el tono del silencio, el más escalofriante. De las llagas de su corazón filtra la sangre que pone en el esferográfico. Mirando en el horizonte de su futuro, nota que su mirada se quiebra ante el vestigio de lo inalcanzable, enajenante zozobra, el desagradable sentimiento de estar vivo. Desde la cima de la palabra y el eco de la montaña, esto es Espectros Sonoros, las voces de los Andes, un viaje por la literatura que atraviesa edades, territorios y sensibilidades. Una producción del colectivo Escombros Literarios. Transmitiendo desde Potosí, Ciudad Bolívar, Bogotá, para Colombia y el mundo.
conducción de Fabián Villegas. Producción y soporte técnico de Leonardo Bernal, Harold Guzmán y Alejandro Sánchez. Welcome home, Piero.